Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, ciclo C. Y la primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4, 10 al 12. Sé fuerte y pórtate con valor. Como salmo está tomada la lectura del primer libro de las Crónicas, capítulo 29, y el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 discípulos y empezó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni zurrón, ni dinero en el bolsillo, que fueran calzados con sandalias y no llevaran más que lo opuesto. Les dio estas instrucciones: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan del lugar. Y si en algún sitio no quieren recibirlos ni escucharlos, márchense de allí y sacudan el polvo pegado a sus pies, como testimonio contra esa gente. Los discípulos salieron y proclamaron la necesidad de la conversión. También expulsaron muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que tenemos que ver es que Jesús, el Hijo de Dios, es al que le corresponde realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Así dice el numeral 763 del Catecismo de la Iglesia. Ese es el motivo de su misión: realizar el plan de salvación de su Padre. Recordemos una vez más, Dios nos pensó para que viviéramos en el paraíso y fuéramos felices. El hombre, por el pecado, se condenó a sí mismo. La raza humana, Adán y Eva y todos los que naceríamos de ellos, nos condenamos por nuestros propios pecados a vivir fuera del paraíso, fuera de la felicidad. El mundo que vivimos, marcado por el pecado, por todas las consecuencias del pecado, que son todas las cosas tristes
dolorosas y sellado por la muerte, ese mundo Dios nunca lo quiso para nosotros. Ese mundo lo creamos nosotros, dejándonos tentar por Satanás. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Nosotros le dimos esa corona. Le entregamos nuestra vida, nuestro mundo. Y él se convirtió en el príncipe. El Padre eterno, que nos pensó para que fuéramos sus hijos, para que fuéramos Dios, en Él, para que viviéramos esa vida divina que Él quiso compartirnos. No nos dejó abandonados a nuestra propia voluntad humana, sino que Él realiza un plan de salvación y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, el encarnado en el vientre de la Virgen. Por eso la Virgen será quien aplaste la cabeza de la serpiente con su talón. Ese plan de salvación lo viene a realizar el Hijo Eterno. Ese es el motivo de su misión. Y el Señor Jesús, para realizar este plan de Dios, quiso realizarlo así como primero educando un pueblo, el pueblo escogido por Dios, para formarlo, para educarlo, prepararlo a cuando llegara la plenitud de los tiempos. Ahora Cristo inaugura un nuevo pueblo, el pueblo que se congrega en una iglesia. Yo sigo insistiendo y perdónenme ustedes que repita y repita, que no es necesaria la religión. Y vean cómo repito, los que dicen eso no saben ni de lo que están hablando. Religión significa es el ligamen que la persona que cree en un ser supremo, ella misma hace con solo el hecho de creer en ese ser supremo. Por eso existen muchas religiones, porque mucha gente cree en otros dioses, aunque para nosotros no existen, pero ellos tienen derecho a creer en lo que quieran creer y los respetamos. Eso es religión. Religión viene de la palabra religare,
ese ligar a una persona con su creador, con su Dios. Es todo lo que la persona cree, hace, siente, vive en relación con ese ser supremo. Eso es religión, que no es necesaria, por Dios, no saben ni lo que están hablando. Que Cristo nunca fundó la iglesia. Esos nunca han leído la Biblia, nunca han escuchado el Nuevo Testamento, nunca. Y si lo han escuchado como tontos, como bobos. Perdónenme que hable así. ¿Cómo se atreven a decir que Cristo nunca fundó una iglesia? ¿Cómo? Eso es maldad. No saben lo que están diciendo. Iglesia significa asamblea. ¿Y qué es una asamblea? Una asamblea es la reunión de personas que se congregan para alabar, para dar culto a su Dios. Ay, Jesucristo. Y cuando yo me doy cuenta de que son los mismos o algunos evangélicos que dicen que no es necesaria la iglesia, que Cristo no fundó una iglesia, entonces ¿por qué están ellos tratando de convencer gente para llevárselas a su, entre comillas, iglesia, a su asamblea, a su comunidad de fe? Yo no puedo entender. Y si trato de entenderlo, ay, mejor no lo entiendo, porque entonces yo juzgo. Y juzgo porque para que una persona con el evangelio en la mano diga eso, es porque tiene mala intención. Lo que quiere es destruir a la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Lo que quiere es sacar gente de ahí para llevársela a otro lugar. Hay otros rediles, dice Cristo. Hay otros grupos de ovejas que no son, que se han ido, no son de este redil, de su redil. Y vendrán a decir cosas que no son ciertas, dice Cristo. Harán milagros, hasta eso harán. Profetizarán y cuántas cosas, pero dice Cristo en el Evangelio, cuidado, no son de los míos. Jesucristo fundó una iglesia. Entonces, ¿cómo entender que Jesucristo comience su misión llamando a la gente? Si no iba a fundar una iglesia, entonces ¿para qué iba a llamar gente? ¿Para qué iba a congregar a la gente? ¿Para qué iba a organizarla? Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Cristo organiza su grupo de gente. Nunca solos, siempre acompañados. Vayan a predicar de dos en dos. Nunca como pisotes solos, decimos aquí en Costa Rica. Como esos animalitos que se desprenden de la manada y andan solos por la montaña. Nunca. Nadie puede salvarse solo. Ese no fue el plan de Dios. Jesucristo dice, reunió a los 12
discípulos y empezó a enviarlos de dos en dos. Veamos claramente. Reunió ¿a quién? A los 12. ¿Por qué 12? ¿Por qué no escogió 10, 11, 9, 15, 20, 13? ¿Por qué Jesús no escogió otro número de discípulos? ¿Por qué fueron 12? ¿Saben ustedes por qué? Porque 12 fueron las tribus de Israel. 12 fueron las tribus de Israel. Las 12 tribus que formaron el pueblo de Dios. Ahora entendemos. Por eso 12 apóstoles. ¿Por qué la Virgen dice el Apocalipsis? Yo no estoy hablando de la iglesia ni de la imagencita de la Inmaculada o de cualquier virgen que lleve 12 estrellas en su cabeza. ¿Por qué? Porque María es la mujer, la madre. Por ella iba a venir la salvación al mundo. Y las 12 estrellas que lleva la Virgen en su cabeza son signo de las 12 tribus de Israel. Del Antiguo Testamento, las 12 tribus que formaron el pueblo de Dios, el pueblo judío. Las 12 estrellas de la Virgen significan los 12 apóstoles que iban a formar a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios. Es que vean, Jesús lo que hace es toda una organización. Lo reúne. Y los organiza. Los envía de dos en dos. Les da autoridad, su poder sobre los espíritus impuros, sobre los demonios. Porque es lo primero que Cristo hace, vean, darle autoridad sobre los espíritus demoníacos. ¿Por qué? Pues ya lo dije, porque por el pecado el hombre dejó el paraíso que Dios le había preparado. Y el hombre mismo se destinó a vivir una vida marcada por el mal, gobernada por el maligno. Él es el príncipe, dijo Cristo, de este mundo. Entonces, por supuesto, el mayor signo de Cristo y de que instaura su reino, ¿cuál es? El combatir al demonio, el destruir el poder del mal en este mundo, el liberarnos de las garras de Satanás, liberar a todos los que quieran seguirlo, para así disponernos a aceptarlo a Él, dejando a un lado el pecado, entrando en un proceso de conversión sincera, progresiva, de aceptación de su plan,
de la voluntad de su Padre, de la divina voluntad. Y llegar un día al reino celeste. Por eso Cristo lo primero que hace es darle autoridad a sus discípulos sobre los espíritus inmundos. Sí, es triste lo que estoy pensando, y me imagino que ustedes también, algunos por lo menos. Es cierto que la iglesia, cuando digo iglesia, estoy hablando de los humanos. Es cierto que la iglesia, pues, por supuesto, con la celebración de los sacramentos, con la oración, con la predicación, con todo, pues es cierto que está luchando contra los espíritus demoníacos, contra el diablo. Pero sí vemos que lo hace en una forma general, ya no específica, ya no atenta como lo indica Jesús, ya no directa como lo indica Jesús. Jesús dice, cuando los va a enviar, dice él: vayan de dos en dos. Les da autoridad sobre los espíritus impuros, sobre los diablos. Habría que ver la traducción original de este texto, porque también así como que espíritus impuros, pues sí, espíritus. Los espíritus son seres personales, impuros, malignos. Quizás quizás en la redacción original dice más claramente que se trata de los demonios. Les ordenó Cristo que no llevaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni zurrón, ni dinero en el bolsillo, que fueran calzados con sandalias y no llevaran más que lo puesto. ¿Por qué será esto? Claro, el Señor quiere que la predicación del reino se base en su autoridad. Porque la autoridad sobre los espíritus que reciben los apóstoles es de Cristo. Y por eso Cristo les exige que vayan sin nada, desprendidos de todo, lo terreno, lo material, y también que vayan desprendidos de sí mismos, de sus pensamientos, de sus formas. Cristo quiere que sean discípulos humildes, porque es con la humildad como verdaderamente se destruirá el poder del demonio. Con la humildad de vernos siempre pobres delante de Dios, y por lo tanto dispuestos a confiar en Él, a dejarnos dirigir por Él, a realizar el plan de salvación que el Padre
ha pensado que Cristo está llamado a ejecutar, y nosotros con Cristo. Debe de existir absoluta fidelidad al plan del Padre eterno. Y por eso se nos envía el Espíritu Santo, para que Él nos guíe, para que Él nos dé sus dones. Y con esos dones poder ser obedientes, fieles, absolutamente fieles, honestos, honrados al querer de Dios, a lo que Dios ha dispuesto como Él lo ha dispuesto. Jesucristo fundó una iglesia. La iglesia comunidad, la iglesia es asamblea, es congregación. Nunca solos, siempre de dos en dos, siempre acompañados. Así es como Jesucristo da instrucciones sobre cómo debe realizarse el plan de Dios para salvar a los hombres. El discípulo debe ser pobre, libre de sí mismo, de sus propios planes, con la fuerza de lo esencial, la confianza absoluta en el Señor. Solo así se podrá enfrentar a los poderes del demonio y al mal en todas sus formas, al pecado. El Señor quiere liberarnos de todo. El Señor quiere dejarnos totalmente limpios, libres de todo, para que podamos en esa misma libertad abrazarnos a su plan, congregándonos como iglesia, congregándonos como iglesia. El Señor Jesús comenzó su iglesia. Sigo leyendo el numeral 763. Comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en la Escritura. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. Yo digo, el reino de la divina voluntad. La iglesia, dice el catecismo, es el reino de Cristo, presente ya en misterio. En misterio, claro, la iglesia es un misterio. Y es que nos falta desprendernos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de querer pensar las cosas a nuestra manera. Así no podremos nunca abrazar el plan de Dios, porque queremos que el plan de Dios se acomode a nuestros criterios. La iglesia es un misterio. Otra cosa que me cuesta entender porque yo considero tan fácil, es que no entendemos, vamos a ver, no entendemos
que Jesús, el plan de Dios Padre, es que los hombres se salven para que vuelvan a reconquistar el paraíso para el que Él nos había pensado. Ahora tiene que ser después de la muerte. Es lógico, porque si nosotros hicimos esta tierrita, este valle de lágrimas, este charco de agua envenenada, de agua tempestuosa, si nosotros lo hicimos, ahora tenemos que tragárnoslo, tenemos que vivirlo, pasarlo. Y qué belleza cuando Dios realiza ese plan de salvación y lo hace a través de su propio Hijo, enviándolo a pasar este mismo trecho de dolor. Y hasta lo hace, lo condena a morir para que no solo destruya el dolor, sino la misma muerte, que es el fruto del pecado. Entonces, si Dios Padre quiso enviar a su Hijo para salvarnos, realizando su plan, entendamos, ese plan se va a realizar en personas que estaban condenadas. La salvación la trae Cristo. Nosotros estábamos condenados por el pecado deformes, por el pecado convertidos en monstruos. Sí, en nuestros antepasados y nosotros hoy y en el futuro los que vendrán, hasta que llegue la liberación absoluta, total y plena de Jesucristo, que todavía no ha llegado. Con su muerte sí nos salvó. Sí, Él ya destruyó el poder del mal. Él es el vencedor, el salvador. Él está ya glorificado, victorioso, con su resurrección, con su ascensión a los cielos. Pero ¿cómo no entendemos? Como dice Pablo, y ayer lo volvía yo a recordar, de que nosotros seguimos aquí y nosotros seguimos cometiendo pecado, como seguimos maquinando maldades. Vean en este momento qué es lo que están haciendo los grandes presidentes, los presidentes que elegimos nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo? Planeando una tercera guerra mundial. ¿Qué es lo que están planeando? Destruir un país, arrasar un país, como destruyeron a Cristo para repartirse sus vestiduras en una rifa, como lo hicieron los soldados. Así quieren esto que está pasando allá en Europa. Rusia y todas estas lo que quieren es destruir ese país para repartirse su riqueza. Y como se lo están peleando, peligro de una tercera guerra mundial. Esos son los presidentes que elegimos, ¿ven? Eso es lo que nosotros apoyamos. Nosotros seguimos siendo fábricas. ¿Y quién? Los presidentes. No. Nosotros los que los elegimos. Yo me pongo a ver, yo me quedo pasmado. Gente que viene, ahora como viene tanta gente a que yo la atienda, y se le sale lo politiquero, se le sale. Y me doy cuenta yo de que
Este va a votar por fulano. Jesús mío, viene a pedir mi oración, viene a que yo le espante el diablo. Y lo que está haciendo es que va a ir a votar por el diablo. Entonces, y usted me dice a mí, padre, ¿y por qué usted dice que tal candidato es el diablo? Bueno, el diablo no, pero secuaz de él sí. Compañero del diablo sí, eso sí se lo puedo asegurar. ¿Y sabe cuándo ustedes van a darse cuenta de que muchos de esos candidatos son verdaderos secuaces del diablo? Cuando sigan promoviendo la ley del aborto. Cuando ustedes vean que en la Asamblea Legislativa los diputados que ustedes mismos eligieron van a hacer leyes a favor del aborto, a favor de toda la inmoralidad posible, la eutanasia y todo lo demás. Cuando ustedes se den cuenta que eso lo están haciendo, usted diga, bendito, bendito, qué miedo, tengo que ir a confesarme porque voté por el diablo. Porque no fui capaz de pensar, porque no fui capaz de negarme mis sentimientos baratos, politiqueros, para elegir a un candidato que verdaderamente tuviera valores cristianos. Pobre mundo, verdaderamente en manos del demonio. Y pobre Costa Rica, a cómo vamos. Pobre Costa Rica. El único consuelo mío es que todo esto se acaba. La tristeza es lo que vamos a sufrir, y sobre todo los más pobres, y sobre todo nuestros niños, sobre todo nuestros jóvenes. El futuro que se viene. Pero el consuelo mío es que todo esto pasa. El consuelo mío es que Cristo es vencedor y ya tiene un reino que no es de este mundo, preparado, pero para los que querramos seguirlo, para los que querramos y estemos dispuestos a renunciar a nuestro yo, a nuestros caprichos, a nuestros deseos, a nuestras brutalidades. Perdónenme que hoy hablo así, porque brutalidad es lo que se ha hecho en montones de países. Díganme ustedes si no es una brutalidad lo que ha pasado por tantos años en nuestro país del norte. Y qué brutos. Venezuela. Pobres países. Pobre gente, la más pobre. Y la misma gente bruta que es la que se presta a que los bailen como si fueran trompos, engañándolos. Los discípulos fueron congregados por el Señor. Él les dio instrucciones para ir a predicar el Evangelio, su reino de paz, de amor, de justicia, un reino de honestidad, de honradez, de amor. Y los discípulos expulsaron muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Así dice el catecismo.
Termino nada más con esto. Hace unos días yo pedía a los obispos de Costa Rica que se proclamaran, que nos dieran una luz por quién votar. No que nos dijeran por cuál votar, es distinto, sino que nos dijeran por quién, que nos abrieran un camino, una luz, no sé. Ayer mi señor obispo, Manuel Eugenio Salazar, como siempre tan valiente, que no tiene pelos en la boca, dijo, hay que ir a votar. No podemos dejar de ir a votar. Y dijo que en Costa Rica, y dice él, no estoy de acuerdo, que en Costa Rica a nosotros, por ser obispos, ellos, y a nosotros por ser curas, no nos dejan ni siquiera decir A sobre política. ¿Pero qué les pasa? Ahí tienen a un evangélico de candidato. Y a nosotros, la Iglesia Católica, no nos dejan ni siquiera decir A. Es más, ya me dijeron a mí que si el Tribunal Supremo de Elecciones se da cuenta de esto que estoy diciendo, me manda una amonestación, lo menos que me puede mandar. Ah, sí, pero yo en este momento estoy como Jeremías. Ay de mí si no hablo. Ay de mí si no hablo. Comprendo, disculpo, comprendo a los señores obispos. Ahora los comprendo y los disculpo. Y hasta les pido también perdón de que yo les pidiera que se manifestaran. Ya me di cuenta, como dice Monseñor, que imagínense, un país que se dice libre, democrático, y dice Monseñor, no me permiten decir A sobre política. Bueno, pues entonces que arreglen eso. La constitución política, que la arreglen, porque eso no es ni democrático, ni habla de libertad absoluta, nada. Eso es una afrenta a la dignidad humana. Es que no somos personas, los curas o los obispos. Es que no somos ciudadanos de este país. Es que no somos también ciudadanos con derechos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué un pastor sí y por qué un sacerdote no? Pues que nadie tiene la culpa porque así está la Constitución. Y pues sí tienen la culpa todos, porque la Constitución fue desde el 48 y del 48 a estas alturas ya la debieron haber arreglado hace muchos años. ¿O qué hay detrás de esto? ¿Por qué es que le tienen tanto miedo a la iglesia? ¿Por qué le tienen tanto miedo al poder que tenemos los sacerdotes? Bueno, pues yo soy nada más que un gordito aquí hablando. A mí no me van a decir nada. Y si me dicen, ¿qué me importa? Yo nada más soy un gordito hablando. Yo no he dicho nada, yo no he dicho por quién voten ni por quién no voten. Yo no he nombrado a nadie, yo nada. Solamente recuerdo algo que está escrito en un libro, en un documento que escribió el Papa Benedicto XVI. Solamente recuerdo eso. Con eso yo no puedo decir que peco porque es un libro universal que se escribe. Él lo escribió en Roma y ahí anda en las librerías y anda por todas partes. Y en ese documento el Papa dice: un católico no puede votar por alguien que esté a favor del aborto y de todas las y de los ay, ya se me fue la palabra, y de los antivalores
cristianos. El que vote por un candidato que vaya a favor del aborto y de los antivalores cristianos queda excomulgado. Así lo dijo Benedicto XVI. Y como dije el otro día, nadie le va a ir a regañar, nadie le va a decir nada. Seguramente usted el otro domingo vuelve a poner la lengüota para comulgar. Ay, no importa. No importa, y usted seguirá con su conciencia tranquila, ¿no? Y después usted oye que sí, que mire que por el que yo voté, el que yo voté ya puso el aborto, el que yo voté ya... Y entonces usted dice, de ay, ve, me engañó, me engañó. Cuando se muera tendrá que dar cuenta. Cuando se muera tendrá que dar cuenta todo el que vote por un candidato que esté a favor del aborto. Con aborto yo digo todo, con aborto digo todo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo con toda mi alma. Que el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Que les dé la sabiduría, la inteligencia para saber a quién escoger. Faltan unos días. Busquen, 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 busquen. Yo no sé, yo hablé con Radio María, todavía no me doy cuenta de nada. Busquen, busquen. Conocen a un, ¿cómo se llama? A un periodista. Mándelo, que le vaya a preguntar a los candidatos, pero una pregunta concreta. ¿Es usted cristiano? ¿Usted va a ir a favor del aborto? Diga, nada más diga sí o no. Eso es lo que necesitamos nada más saber. Que el Espíritu Santo nos ilumine a todos. Que la Virgen de los Ángeles guarde a Costa Rica. Los amo con toda mi alma, los amo y los amo. Y porque los amo, por eso hablo así. Y sé que hay personas de otros países que me oyen, pero también ustedes tienen sus elecciones presidenciales y esto les sirve para cuando tengan que elegir a su presidente. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.